La primera señal de que había vuelto a la peor mañana de mi vida no fue el resguardo del examen en mi mano, tampoco la chaqueta del uniforme, que me rozaba el cuello. Fue el olor a diésel y a perfume de melocotón. Ambos estaban atrapados dentro del autobús 17, como dos enemigos forzados a compartir el mismo ataúd. Diésel del viejo autocar de la universidad, parado frente a la puerta este. Perfume de melocotón de la chica que estaba 3 filas más adelante. Sostenía una carpeta que no tenía derecho a llevar, sonriendo como si ya hubiera aprobado un examen que ninguno de nosotros había hecho aún. Yo estaba sentada junto a la ventanilla. Mis dedos se aferraban a la correa de mi mochila. Observaba cómo el cristal temblaba por el motor. Fuera, los padres se despedían. Los estudiantes reían demasiado alto. Los profesores pasaban lista. El cielo sobre la Universidad Autónoma de Madrid estaba pálido y seco, del color del papel antes de que la tinta lo arruine. En mi primera vida, había confundido esa mañana con un comienzo. Había creído que la selectividad decidiría mi futuro, si escaparía del piso de mi tía, si conseguiría una plaza en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, si la gente dejaría de llamarme pobre pero prometedora. Lo decían con el mismo tono que usaban para las sillas rotas que aún no habían tirado. Al atardecer, me habían marcado como ausente en el examen más importante de mi vida. Me acusaron de abandonar al grupo. Me culparon de que un autobús entero de estudiantes perdiera el plazo de inscripción. Supuestamente, yo había provocado el pánico al cuestionar la ruta. Para el invierno, la estudiante estrella, Laura Valdés, se había quedado con mi beca, con mi plaza en el programa de preparación universitaria y con la simpatía de cada adulto que quería una historia limpia. Al año siguiente, yo trabajaba de noche en un almacén de archivos. Sellaba el futuro de otras personas en carpetas, mientras el mío estaba en un fichero con la etiqueta descalificada. Luego vino el incendio. Un estúpido fuego eléctrico en el archivo. Recuerdo arrastrarme entre el humo, con los pulmones llenos de ceniza, y la entrevista de Laura sonaba en un monitor roto sobre mi cabeza. A veces el talento fracasa porque le falta disciplina, decía suavemente a la cámara. Sus ojos brillaban con una piedad que quedaba bien en las fotos. Ese día en el autobús, nuestra clase aprendió la importancia de confiar en el liderazgo oficial. Morí bajo el resplandor de esa frase. Ahora estaba viva de nuevo. Y el liderazgo oficial estaba de pie en el pasillo del autobús 17. Golpeaba su carpeta contra la palma de su mano, preparándose para llevar a todos al lugar equivocado con la misma sonrisa cuidadosa. Jefes de fila, móviles guardados cuando salgamos. La voz de Laura era lo bastante suave para parecer servicial y lo bastante clara para silenciar el autobús. Llevaba la chaqueta de la universidad mejor que nadie. Lana azul marino, hombros marcados, pin de plata pulido. El pelo recogido con un lazo que combinaba exactamente con el escudo de la universidad. Si nunca te hubiera arruinado, pensarías que nació organizada. Ese era su don. Podía convertir el robo en responsabilidad y la manipulación en servicio. Los profesores confiaban en ella porque nunca parecía querer nada para sí misma. Los estudiantes la seguían porque estar cerca de ella era como estar bajo una lámpara cálida. Recordaba cumpleaños, corregía redacciones, traía bolígrafos de repuesto, sonreía a los conserjes y, de alguna manera, siempre estaba en el lugar exacto donde el mérito estaba a punto de caer. En mi primera vida, se ofreció a guardar mi resguardo del examen mientras yo buscaba mi DNI en la puerta. Me ayudó a calmarme cuando me di cuenta de que nuestro autobús no iba por la autovía hacia el centro oficial de exámenes. Me dijo que no me pusiera en evidencia cuestionando al conductor delante de todos. Luego, cuando el autobús llegó al campus equivocado 40 y 1 minutos después del cierre del registro biométrico, fue la primera en llorar. Dijo que yo la había preocupado con rumores sobre cambios de horario. Dijo que media clase exigió al conductor seguir una ruta de respaldo antigua porque yo había leído algo en Internet. Dijo que intentó mantener a todos unidos. Cuando terminó la investigación, la universidad no encontró pruebas de mala conducta deliberada, solo confusión causada por el pánico estudiantil y la mala comunicación. El nombre de Laura quedó limpio, el mío no. Esta vez
No le pedí ayuda. No busqué mi DNI de forma dramática. No discutí sobre la ruta rodeada de testigos que querían consuelo más que verdad. Me senté quieta. La observé distribuir unas supuestas instrucciones de llegada actualizadas. Y deslicé mi pulgar bajo el borde de mi verdadero resguardo de admisión. El documento oficial seguía en mi mochila, sellado en el sobre azul que había llegado ayer por la tarde. En el reverso, en letra gris pequeña que nadie se molestaba en leer, estaba la frase que me había atormentado durante 5 años. Los candidatos deben completar la confirmación inicial de identidad en la puerta uno antes de subir a cualquier lanzadera institucional hacia el aula de examen. La llegada de la lanzadera por sí sola no constituye la asistencia. El autobús de la universidad no era nuestro punto de registro. El primer control era la puerta 1. Estaba abarrotada con 200 estudiantes y 4 autocares. Todos salían para la misma selectividad en diferentes distritos. La universidad había convertido la salida en una ceremonia, porque a los adultos les encanta hacer que el estrés parezca ordenado. Una pancarta colgaba entre los pilares de piedra. Futuros de la UAM. Hacednos sentir orgullosos. El subdirector, el señor Sáenz, estaba debajo con un megáfono. Repetía instrucciones que sonaban importantes pero no decían nada útil. Permanezcan con su cohorte asignada. Confíen en sus jefes de fila. Sigan las indicaciones del personal. No se permite viajar de forma independiente. Los padres pasaban bolsas con el desayuno por las ventanillas. El hermano pequeño de alguien no paraba de gritar: ¿cuándo es el examen? Como si fuéramos a una batalla con espadas en lugar de lápices. En mi primera vida, esa multitud me había hecho sentir segura. Seguramente, con tantos profesores, autobuses y listas impresas, no podría ocurrir ningún desastre, a menos que alguien fuera descuidado. Esa es la mentira que mejor venden las instituciones, que el tamaño equivale a protección. Ahora veía los huecos. Los profesores asignados a nuestro autobús eran ambos sustitutos. Nunca habían supervisado una ruta de la selectividad. El conductor, el señor Pérez, tenía un mapa doblado cerca de la palanca de cambios, pero el número de ruta en su salpicadero no coincidía con el código oficial de mi resguardo. La carpeta de Laura no era oficial de la universidad. El sello en la parte superior tenía un tono de azul incorrecto, y junto al maletero, su primo Bruno estaba apoyado en el autobús. Llevaba una credencial de visitante girada hacia atrás. Fingía mirar el móvil mientras mantenía un pie junto al escalón del conductor. En mi primera vida, no sabía que Bruno trabajaba a tiempo parcial para Transimad, la empresa de lanzaderas privadas contratada para mover a los candidatos sobrantes entre los campus de examen. No sabía que tenía acceso a las modificaciones de ruta. No sabía que el retraso en la impresión que obligó a Laura a distribuir instrucciones actualizadas no era un retraso, era un reemplazo. Lo descubrí todo años después, en el almacén de archivos. Un expediente de arbitraje mal archivado llegó a mi mesa. El nombre de Laura estaba enterrado en la lista de testigos. Para entonces, a nadie le importaba. Esta vez, me importaba lo suficiente como para memorizarlo todo. La trampa era sencilla, porque las buenas trampas suelen serlo. El plan oficial requería que nuestra clase saliera de la UAM, parara en la puerta uno del complejo municipal de exámenes para la confirmación de identidad, y luego se trasladara dentro de la zona segura al aula D. La puerta 1 abría a las 7:10 y cerraba a las 7:55. El examen escrito comenzaba a las 9:00. Pero a cualquiera que no pasara por la puerta se le marcaba como ausente, incluso si llegaba al aula más tarde, porque la Junta de Exámenes había sufrido un escándalo de trampas el año anterior, con candidatos cambiando de autobús. La falsa actualización de Laura afirmaba que la puerta 1 estaba cerrada por obras y que todos los candidatos de la UAM habían sido redirigidos al anexo oeste. Allí, el registro de grupos escolares se realizaría a las 8:35. Sonaba plausible, especialmente porque el anexo oeste era un edificio real y la carretera fuera de la puerta 1 siempre estaba en obras.
También daba a todos permiso para quedarse en el autobús y relajarse, sin colas tempranas y desordenadas, sin cabinas de identidad separadas, sin necesidad de leer la diminuta letra gris. En mi primera vida, cuando vi que el autobús pasaba el desvío hacia la puerta 1, me levanté y dije: «Creo que se supone que debemos registrarnos allí». Laura pareció ofendida, como si la hubiera acusado de envenenarnos. «Sofía, por favor, siéntate», dijo. No en voz alta, pero con suficiente tensión para que todos la oyeran. La Junta actualizó esto anoche. Lo confirmé. Yo insistí. La clase gimió. Alguien dijo que estaba estresando a todo el mundo. Uno de los profesores sustitutos me dijo que confiara en la jefa de fila. Para cuando el conductor dudó en la rotonda, el primo de Laura ya le había enviado por mensaje el código de ruta falso. Fuimos hacia el oeste. Llegamos al anexo. Encontramos puertas cerradas. Un cartel escrito a mano que decía: «No se procesan candidatos en esta ubicación», y un representante de la Junta de Exámenes que nos miró como si hubiéramos caído del cielo. Ese fue el momento en que mi primera vida se partió. Esta vez no me levanté. No les advertí desde dentro de un autobús en movimiento. Un autobús lleno de gente entrenada para obedecer a la voz más bonita de la sala. Esperé el único momento en que podía moverme sin pedir permiso a nadie. La primera parada fue 7 minutos después de la salida, junto a una estación de servicio llamada El Cisne Azul. Los autobuses siempre paraban allí antes de entrar en el distrito de exámenes, porque la carretera más allá tenía barreras de seguridad. No estaba en el itinerario de los estudiantes porque era para los conductores, no para los candidatos. En mi primera vida, el señor Pérez había parado allí para discutir por teléfono con alguien de la central, mientras nosotros esperábamos sudando con la calefacción puesta. Laura aprovechó la pausa para ponerse de pie en el pasillo y tranquilizarnos. Dijo que los cambios menores de ruta eran normales. Recordaba su mano apoyada en el respaldo de mi asiento. Recordaba el olor a perfume de melocotón y chicle de menta. Recordaba querer creerla, porque creerla era más fácil que estar sola. Ahora, mientras el autobús se detenía con un siseo junto a la estación de servicio, cerré lentamente la cremallera de mi mochila. Guardé el sobre azul en el bolsillo interior de mi chaqueta y esperé a que el señor Pérez abriera la puerta para bajar a por un café. Los profesores sustitutos estaban comparando las hojas de asistencia. Laura estaba delante, respondiendo a una pregunta de un chico llamado Dani. Él adoraba las listas de clasificación como si fueran las escrituras. Nadie observaba a la chica callada del asiento 14, excepto el reflejo de su propio rostro en la ventanilla. Me levanté con la suficiente calma como para que mis rodillas casi no temblaran y caminé por el pasillo sujetando mi mochila contra el pecho, al baño. Le murmuré a la profesora sustituta más joven cuando levantó la vista. Asintió sin leer mi cara. La puerta se abrió. El aire frío me golpeó las mejillas. Mis zapatos tocaron el pavimento. El sonido era diminuto, un clic suave bajo el motor del autobús, pero para mí aterrizó como un veredicto revocado. No corrí. Correr hace que la gente parezca culpable, y en mi primera vida había pasado años aprendiendo lo fácil que el pánico puede ser editado como confesión. Crucé la explanada de la estación de servicio como una chica con el estómago revuelto y una necesidad urgente de privacidad. Mi móvil estaba apagado porque las reglas del examen lo exigían, pero ya me había escrito 3 cosas en la palma de la mano con tinta azul antes de salir del piso de mi tía. Puerta 1. Camino norte. 12 minutos. No mires atrás. El camino peatonal norte empezaba detrás de la bomba de aire, casi oculto por una fila de contenedores de reparto y un cartel roto que anunciaba hielo. En mi primera vida, lo vi por la ventanilla del autobús después de la investigación. Cuando la Junta de Exámenes reprodujo las imágenes de tráfico en una sala de audiencias y preguntó por qué ninguno de nosotros había intentado caminar hasta la puerta 1 si creíamos que el autobús iba mal. Había querido gritar que no sabía que el camino existía, que tenía 17 años. Estaba aterrorizada, rodeada de adultos que me decían que me sentara. A la Junta no le importó.
A las reglas rara vez les importa lo que no sabías. Esta vez sí lo sabía. Me deslicé detrás de los contenedores. Pasé por un hueco en la valla metálica y pisé un estrecho carril peatonal que corría a lo largo de la parte trasera del complejo de exámenes. La luz de la mañana destellaba entre los tejados de los almacenes. En algún lugar detrás de mí, el autobús 17 exhaló, cerrando las puertas. Seguí caminando. La parte más difícil de la venganza no era la rabia. La rabia era fácil. Llegaba cada vez que recordaba a Laura llorando en televisión. La parte más difícil era el silencio. Cada paso que me alejaba de ese autobús arrastraba un gancho por mis costillas, porque 43 estudiantes seguían dentro. La mayoría de ellos solo eran culpables de confiar en la persona equivocada. Me dije la verdad. Había intentado salvarlos una vez, y ellos habían usado mi advertencia como un arma para Laura. Esta vez la puerta se había abierto para todos. Solo yo bajé. Para cuando llegué a la puerta 1, el cielo había pasado de color papel a color acero. El complejo municipal de exámenes se alzaba adelante en capas de hormigón y vidrio, rodeado por vallas temporales, cinta policial y pancartas con el escudo de la Autoridad Nacional de Exámenes. Los candidatos se movían a través de la puerta en filas silenciosas. Sostenían resguardos de admisión y DNIs como pasaportes en una frontera. Nadie nos aplaudía. Nadie colgaba pancartas escolares. Ningún jefe de fila estaba de pie con una carpeta fingiendo llevar el destino. Era hermoso porque era indiferente. Un guardia de seguridad con un chaleco amarillo miró mi uniforme y frunció el ceño. «Llegadas de grupos por la carretera oeste», dijo automáticamente. Extendí mi sobre azul antes de que el miedo pudiera hacerme educada. Mi resguardo de admisión dice confirmación de identidad en la puerta 1 antes del traslado en lanzadera institucional. Estoy aquí antes del cierre. Sus ojos pasaron de mi cara al papel. Por un segundo, vi mi primera vida colgando entre nosotros. La versión de mí que llegó demasiado tarde, sudando y temblando, suplicando a un administrativo que entendiera que nuestro autobús había sido mal dirigido. Entonces, el oficial asintió y me señaló la cabina 3. «Has venido por el camino correcto». 4 palabras. Eso fue todo lo que hizo falta para abrir un futuro. Me uní a la cola. Mis manos solo temblaron después de darle la espalda. Delante, los candidatos se quejaban de la calidad de las fotos, del desayuno, de los bolígrafos, del tiempo. Miedo normal, miedo inofensivo. Cuando la cabina 3 escaneó mi resguardo y la máquina pitó en verde, casi me reí. La administrativa selló mi hoja de asistencia con un pesado sello de metal que golpeó la mesa como un martillo. «Verificado 731», dijo. «Proceda por el carril interior de la lanzadera». Miré el dibujo de tinta morada junto a mi nombre. Pensé en el autobús 17 rodando hacia el anexo oeste, lleno de estudiantes repitiéndose la mentira de Laura hasta que sonara como una instrucción. La lanzadera interior no era un autobús en absoluto, sino un pequeño tranvía eléctrico que trasladaba a los candidatos desde la puerta 1 hasta las aulas de examen bajo supervisión. Me senté sola en la parte trasera, observando cómo las vallas de seguridad pasaban y finalmente permitiéndome respirar. El tranvía olía a abrigos mojados y desinfectante. Un chico de otro colegio susurraba fórmulas en su manga. 2 chicas intercambiaban caramelos de glucosa. Un vigilante mayor nos contó 2 veces. Luego marcó algo en una tableta. Todo tenía un registro aquí que importaba. En mi primera vida, Laura sobrevivió porque la confusión dispersó las pruebas. La modificación de la ruta del autobús fue verbal. El papel falso se perdió convenientemente. El mensaje de Bruno al conductor provino de un número de prepago. Los profesores sustitutos recordaban mi estallido más claramente que las instrucciones. Pero dentro de la zona segura, cada movimiento pertenecía a una base de datos. Si yo pasaba por la puerta 1 a las 7:30 y 1 y más tarde me sentaba en el aula D, nadie podría afirmar que yo había guiado a la clase a ningún lado. Si el autobús 17 se saltaba la puerta 1, su ausencia aparecería en el registro de vehículos.
Si Laura llegaba al anexo oeste con instrucciones falsas, tendría que explicar por qué su versión contradecía el boletín digital de las autoridades. Mi trabajo no era acusar. Las acusaciones ponían a la gente a la defensiva. Mi trabajo era estar donde la verdad pudiera verme. Mientras el tranvía giraba hacia el aula D, mi móvil seguía apagado en mi mochila, pero imaginaba el chat de grupo empezando a agitarse. Alguien notaría que la carretera parecía incorrecta. Alguien preguntaría por qué estábamos pasando el complejo de exámenes en lugar de entrar. Laura los tranquilizaría. Se le daba bien. Diría que la entrada antigua era solo para candidatos independientes. Diría que los grupos escolares tenían un procesamiento especial. Diría que lo había comprobado. Seguiría diciéndolo hasta que las puertas se abrieran en el anexo cerrado y la verdad subiera a bordo. El aula D no se parecía en nada al aula de examen de mis pesadillas. En mi primera vida nunca llegué a ella. Así que mi mente había inventado algo monstruoso. Pupitres interminables, jueces en plataformas, luces tan afiladas que podían cortar la piel. El aula real era solo un pabellón deportivo convertido, con tabiques temporales, alfombra gris y relojes en cada pared. Hileras de pupitres se extendían por el suelo en líneas estrictas, cada uno marcado con un número de candidato, versión del examen y tira de código de barras. Los vigilantes se movían como pájaros silenciosos. Los candidatos susurraban, sacaban punta a los lápices, ajustaban las botellas de agua. La normalidad de aquello casi me rompió. Durante 5 años, este lugar había sido una puerta cerrada en mi memoria. Ahora lo atravesaba sosteniendo un resguardo de asistencia verificado y un estuche de plástico transparente. Mi asiento era el de 118, cerca del pasillo izquierdo. En el pupitre esperaba un juego de examen sellado con mi nombre impreso en una etiqueta extraíble. Lo comprobé todo 2 veces. Número de candidato, versión del examen, código del aula, código del centro. Luego me senté. Junté las manos y miré el reloj. 8:02. La puerta, uno cerraría en 53 minutos. El autobús 17 seguía moviéndose. A menos que el tráfico tuviera piedad de los tontos, me pregunté si Laura ya había notado mi asiento vacío. El pensamiento vino con un placer brillante y peligroso. Lo reprimí. La venganza que depende del regodeo es solo otro tipo de hambre, y el hambre vuelve a la gente descuidada. No había sobrevivido al humo y a la humillación para volverme descuidada. A las 8:14 llegó el primer mensaje a través de la sala. No en mi móvil, sino en el lenguaje corporal de los adultos. Un vigilante cerca de la entrada se inclinó sobre una tableta. Otro caminó rápidamente hacia el supervisor jefe. Hablaron en voz baja. El supervisor jefe miró hacia las puertas lejanas. Luego hacia el reloj. Luego tomó una nota en una carpeta. Algo había sucedido. Mantuve la cara baja y fingí leer las instrucciones del examen sellado. A las 8:27, la puerta lateral se abrió. 3 candidatos rezagados del colegio Westbridge fueron escoltados al interior, acalorados y pidiendo disculpas, pero verificados. El supervisor jefe les permitió sentarse porque sus sellos de la puerta 1 eran válidos. A las 8:36 entraron 2 estudiantes de la UAM, pero no del autobús 17. Eran viajeros independientes de matemáticas avanzadas que habían venido con sus padres. Miraron a su alrededor buscando a nuestra clase, confundidos. Una de ellas, Elisa Trías, me vio. Levantó las cejas como preguntando dónde estaban todos. Le di el encogimiento de hombros más pequeño. No era mi trabajo explicar un desastre antes de que terminara de convertirse en prueba. A las 8:50, un murmullo recorrió la zona cercana a la entrada. El supervisor jefe salió. Los relojes seguían moviéndose. Los exámenes sellados permanecían sellados. Mi pulso comenzó a acelerarse. En mi primera vida, llegamos al anexo oeste a las 8:38. Pasamos 9 minutos discutiendo con un guardia de seguridad que nos dijo que allí no se procesaban candidatos a examen. Laura llamó a la universidad.
El señor Sáenz llamó a la junta de exámenes. Los profesores sustitutos pidieron al conductor que nos llevara a la puerta 1. El tráfico hacia el distrito seguro se había espesado para entonces. Y el autobús tuvo que dar vueltas, porque la carretera oeste no permitía giros en U. Llegamos a la puerta 1 a las 8:57. La puerta había cerrado a las 7:55 para la verificación inicial del grupo, pero permanecía físicamente abierta para los vehículos del personal, lo que hizo que todos creyeran que suplicar podría funcionar. No funcionó. En esta vida, porque yo había dejado el autobús en silencio, había una complicación adicional. Una estudiante que faltaba en la lista y que ya se había registrado incorrectamente. Eso obligaría a la Junta a separar el cumplimiento individual de la ausencia del grupo. Mi nombre no estaría ligado al fracaso del autobús. Laura no podría enterrarme bajo la multitud. A las 8:58, el altavoz crujió. Candidatos, ya pueden retirar el sello del examen cuando se les indique. No empiecen a escribir. Las puertas permanecían cerradas. Sin clase, sin Laura, sin autobús 17. El examen comenzó a las 9 con la suave violencia de cientos de sellos rasgándose a la vez. El papel susurró. Los lápices se movieron. La primera pregunta me miró fijamente. Tinta negra sobre papel blanco. Y por un segundo terrible, no pude leerla. No porque fuera difícil, sino porque había pasado tanto tiempo planeando llegar a este pupitre que casi había olvidado. Todavía tenía que ganarme lo que venía después. Mi primera respuesta fue temblorosa. La segunda fue más limpia. Para la tercera, mi mente se estabilizó. La selectividad no era mágica. No sabía que yo había muerto. No le importaba que Laura Valdés estuviera probablemente de pie fuera de una puerta cerrada con unos zapatos perfectos, descubriendo que el encanto no podía reabrir una marca de tiempo oficial. Preguntaba sobre derecho administrativo, razonamiento estadístico, procedimiento ético y análisis de documentos. Yo conocía el análisis de documentos mejor que nadie, porque mi primera vida había sido destruida por un documento falso que todos querían creer. Leí cada palabra. Marqué contradicciones. Ignoré el sonido fantasma del motor del autobús 17. A mitad del primer examen, unos pasos se acercaron a mi pupitre. La supervisora jefe se detuvo a mi lado. Mi garganta se tensó. Colocó una pequeña nota amarilla cerca de mi codo sin mirarme y siguió adelante. Llegada individual, autorizada confirmada. No se requiere acción. Miré fijamente esa frase hasta que las letras se desenfocaron. No era consuelo exactamente. Era armadura. Alguien fuera del aula había preguntado por mí. Alguien había intentado conectarme con el autobús desaparecido. La Junta había comprobado el registro y me había encontrado donde se suponía que debía estar. No se requiere acción. Le di la vuelta a la nota y seguí escribiendo. Durante el descanso entre exámenes, los candidatos se derramaron en el patio como prisioneros liberados a la luz del sol. Todos hablaban a la vez. La pregunta 7 era injusta. La sección de ética era fácil. El gráfico de estadísticas estaba maldito. Me quedé cerca de una máquina expendedora con un vaso de agua y escuché sin unirme. Elisa Trías me encontró después de 3 minutos. ¿Dónde está toda tu clase?, preguntó, manteniendo la voz baja. Elisa no era cruel, solo directa. En mi primera vida, testificó en la audiencia que yo parecía visiblemente angustiada cuando nuestro autobús llegó tarde, lo que la universidad tergiversó como prueba de que yo había sido la fuente del pánico. La había odiado por eso, hasta que me di cuenta de que había dicho la verdad tal como ella la conocía. Ahora parecía genuinamente preocupada. Tomé un sorbo de agua antes de responder. Vine por la puerta 1. Sus ojos se estrecharon. Se suponía que todos debían hacerlo. Lo sé. Miró hacia la entrada del aula, luego al escudo de mi chaqueta. Había profesores de la UAM fuera discutiendo con los supervisores. Oí a uno de ellos decir: el autobús 17 fue al anexo oeste. Dejé que el silencio se asentara entre nosotras.
La cara de Elisa cambió lentamente mientras comprendía la magnitud de aquello. Todos ellos. Susurró. No lo sé, dije, porque esa era la verdad más segura. Me bajé en el cisne azul y caminé. Te bajaste del autobús del examen. No había juicio en su tono, solo incredulidad. Miré el agua temblando en mi vaso y dije. El resguardo de admisión decía, puerta 1. El autobús iba hacia el oeste. Elisa no preguntó por qué no había advertido a todos. Tal vez era más amable en esta vida. Tal vez la respuesta era obvia. Al otro lado del patio, un vigilante nos llamó de vuelta al interior. Al girarme, Elisa me tocó la manga. Sofía, dijo, si intentan culparte, di esa frase exacta primero. Asentí. Era extraño cómo una frase podía ser un salvavidas cuando la decía el testigo adecuado. Mientras escribíamos el segundo examen, el autobús 17 se convirtió en una tormenta fuera de los muros. No lo vi, pero más tarde el informe me daría cada minuto. A las 8:39, el autobús llegó al anexo oeste. A las 8:42, Laura presentó su actualización impresa a un asistente del lugar que nunca la había visto antes. A las 8:46, el asistente escaneó el código QR en la parte superior. Descubrió que llevaba a una página muerta clonada del portal de exámenes del año pasado. A las 8:49, los profesores sustitutos llamaron a la UAM. A las 8:52, el señor Sáenz llamó a la Autoridad Nacional de Exámenes. Afirmó que un cambio de ruta oficial debía haber sido comunicado incorrectamente. A las 8:54, la autoridad revisó el archivo del boletín y no encontró tal cambio. A las 8:57, el autobús 17 partió hacia la puerta 1. A las 9:06, llegó al control exterior. Se le negó el procesamiento de candidatos porque la ventana inicial de la puerta había cerrado. A las 9:11, Laura Valdés empezó a llorar con tanta fuerza que 3 estudiantes la grabaron. En mi primera vida, sus lágrimas la habían salvado. Esta vez, las cámaras salvaron la verdad. Un vídeo la captó diciendo: lo confirmé con Bruno. Él trabaja en tránsito. Dijo que la Junta lo envió. Otro captó al conductor diciendo: seguí el código de ruta que me dio su jefa de fila. Un tercero captó a Dani gritando que Laura le había dicho a todos que yo era paranoica por querer ir a la puerta 1. Para las 9:20, la Junta de Exámenes había abierto una investigación por irregularidad. Para las 9:37, el supervisor de Bruno en Transimad había sido contactado. Para las 10:05, mientras yo respondía a una pregunta sobre equidad procesal, el primer hilo del tapiz perfecto de Laura se soltó. Cuando terminó el examen final, no me sentí victoriosa. Me sentí vacía, como si mi cuerpo hubiera estado sosteniendo una nota durante horas y no supiera cómo dejar de vibrar. Los candidatos salieron en fila bajo los relojes, hablando de respuestas, clasificaciones, planes para la cena. Recogí lentamente. Revisé debajo del pupitre 2 veces, aunque casi no había traído nada. En la salida, un vigilante dirigió a los candidatos independientes de la UAM a una zona de espera separada. Éramos 4. Yo, Elisa, un chico callado de la rama de matemáticas y una estudiante becada llamada Ana, que había venido en tren. Nos quedamos de pie bajo un póster sobre la integridad del examen, mientras los adultos murmuraban detrás de un tabique de cristal. A través de la ventana, finalmente vi el autobús 17 aparcado fuera de la valla de seguridad. Los estudiantes se agrupaban a su lado en miserables grupos azul marino, caras pálidas, móviles fuera, bocas moviéndose alrededor de palabras que no podía oír. Algunos estaban enfadados, otros lloraban. Algunos miraban al suelo como si el pavimento pudiera ofrecer un formulario de apelación. Laura estaba de pie, cerca de la parte delantera envuelta en el abrigo del subdirector, su lazo todavía perfecto. Por un segundo horrible, la piedad surgió en mí. Parecía pequeña. Entonces, levantó la cara y me vio a través del cristal. La piedad murió.
Su expresión cambió tan rápido que solo alguien que la conociera podía leerla. Sorpresa primero, luego cálculo, luego traición herida dispuesta cuidadosamente sobre ambas. Se llevó una mano a la boca como si yo la hubiera apuñalado por sobrevivir. Incluso desde dentro del edificio sentí el viejo tirón de su actuación. Mirad lo que hizo Sofía. Mirad qué sola está. Mirad con qué naturalidad le queda la culpa. Aparté la mirada antes de que pudiera hacer que mi cara fuera parte de su historia. Una oficial de la Junta, llamada señora Calderón, me entrevistó a la 1:15 en una oficina temporal. Olía a sillas de plástico y té fuerte. Era una mujer delgada con pelo plateado, una voz tranquila, y una tableta llena de pruebas que ningún administrador escolar podía encantar. Señorita Vega, dijo, estamos confirmando su cronograma de viaje. Usted fue asignada al autobús 17 de la UAM. Sí, pero no permaneció en el autobús. No. ¿Por qué? Ahí estaba. La pregunta que me había destruido en mi primera vida, vuelta del revés. En aquel entonces, preguntaron por qué me había quedado en el autobús si sospechaba que la ruta era incorrecta. Ninguna respuesta le satisfizo, porque todas las respuestas sonaban a excusas. Esta vez, puse mi resguardo azul de admisión sobre la mesa y señalé la letra gris. El resguardo requería confirmación de identidad en la puerta uno antes de cualquier lanzadera al aula D. En la parada de El Cisne Azul, vi que el autobús no giraba hacia la puerta 1. Me bajé y caminé, porque creí que permanecer en el autobús pondría en riesgo mi asistencia. La señora Calderón leyó la frase. Su cara no cambió, pero tomó una nota, informó al personal. Le dije a la profesora sustituta que iba al baño. No discutí sobre la ruta. ¿Por qué no? Sus ojos se levantaron. Esta era la pregunta afilada, la humana. Junté las manos bajo la mesa para que no viera mis dedos curvarse, porque la actualización impresa que se usaba en el autobús provenía de la jefa de fila, no de mi resguardo de admisión. Y cuando un grupo entero ya ha aceptado una versión de las instrucciones, un estudiante discutiendo en el pasillo puede hacer que las cosas sean menos claras. Elegí seguir el documento oficial yo misma. No era toda la verdad. La verdad completa implicaba muerte, humo y 5 años de desgracia. Pero era lo suficientemente verdad para sostenerse. La señora Calderón tocó su lápiz óptico una vez. ¿Creó, distribuyó o fomentó el uso de la instrucción de ruta del anexo oeste? No. ¿La recibió antes de subir? No. Laura Valdés repartió copias después de que nos sentáramos. Dijo, ¿de dónde provenía? Dijo que la confirmó. ¿Con quién? Miré a la mesa. No porque tuviera miedo, sino porque quería que la frase fuera limpia. Oí a otro estudiante preguntar. Dijo que la Junta la envió a través de tránsito. No oí un nombre. Entonces, la señora Calderón asintió como si una baldosa hubiera encajado en su lugar. La universidad intentó entrar en la sala como si la autoridad fuera una llave maestra. El señor Sáenz llegó a mitad de mi entrevista con la corbata torcida y la frente húmeda, seguido por mi tutora, la señorita Bell, cuyos ojos estaban rojos de llorar o de gritar. «Sofía es una de las nuestras», dijo el señor Sáenz a través de la puerta abierta. Deberíamos estar presentes en cualquier interrogatorio. La señora Calderón no se levantó. Esto no es un interrogatorio disciplinario. Es una entrevista de cumplimiento de la autoridad de exámenes. Pueden esperar fuera. En mi primera vida, esos mismos adultos se sentaron a mi lado y tradujeron cada frase que dije en algo útil para la universidad. Sofía admite que estaba preocupada. Sofía reconoce que cuestionó la ruta. Sofía entiende que su conducta puede haber influido en sus compañeros. Esta vez esperaron detrás del cristal mientras yo hablaba directamente con la Junta. La diferencia se sentía como oxígeno. Cuando la entrevista terminó, la señora Calderón imprimió un recibo de declaración y me dejó leerlo antes de firmar. Leí cada línea. Nadie me metió prisa. Nadie suspiró. Al final, bajo el estado del candidato, decía: asistencia verificada, examen completado, resultado pendiente de corrección normal. Firmé mi nombre cuidadosamente. Fuera, la señorita Bell corrió hacia mí. Sofía,
Gracias a Dios. Todo el mundo está aterrorizado. Laura dice que te bajaste del autobús de repente y que podrías haberlo sabido. Levanté mi recibo de declaración. No alto, no dramático, solo lo suficiente para que ella parara. Seguí mi resguardo de admisión. Su boca se abrió. Detrás de ella, los ojos del señor Sáenz cayeron al papel en mi mano. Los adultos entienden los documentos más rápido que el dolor. Tenemos que coordinar el mensaje, dijo. No. Fue la primera palabra abiertamente descortés que había dicho en todo el día, y sabía a agua limpia. La Junta tiene mi declaración. Mi tía llegó al complejo de exámenes a las 2:40. Llevaba zapatillas de casa y la expresión de una mujer preparada para ser decepcionada antes de escuchar los hechos. En mi primera vida, me abofeteó fuera de la puerta, uno después del examen perdido. No lo suficientemente fuerte para dejar un moretón, pero sí para que los reporteros lo captaran. Más tarde dijo que el estrés la hizo hacerlo. Nuestros parientes estuvieron de acuerdo. El estrés disculpaba a todos menos a mí. Esta vez se apresuró por la zona de espera. Me vio sentada sola con mi paquete de candidato completado y se congeló. ¿Lo hiciste?, preguntó. ¿No? ¿Estás bien? No, ¿qué pasó? Solo esas dos palabras, afiladas por la sospecha, porque el éxito para mí siempre le sonaba a truco. Sí, pero la universidad llamó. Dijeron que tu autobús. Me bajé y me registré en la puerta 1. Sus ojos se movieron por mi cara, buscando la culpa como algunas personas buscan monedas robadas en los bolsillos. ¿Por qué no lo hicieron los demás? Siguieron la actualización de Laura. Los labios de mi tía se apretaron. Le caía bien Laura, a todo el mundo. Laura había ayudado una vez a llevar la compra a nuestro piso y le dijo a mi tía que admiraba cómo el sacrificio familiar moldeaba el carácter. Mi tía repitió esa frase durante meses. Deberías habérselo dicho, dijo en voz baja. Ahí estaba, la vieja cadena buscando mi garganta. Miré más allá de ella hacia la ventana, donde el autobús 17 todavía esperaba como una acusación. Se lo dije una vez, casi lo dije. En su lugar, dije. La instrucción oficial estaba impresa en el resguardo de admisión de cada candidato. Mi tía se estremeció, porque los hechos son groseros cuando se niegan a doblarse alrededor de los favoritos. Sofía, una clase entera puede perder el examen. Una clase entera eligió confiar en una actualización falsa sobre el resguardo oficial. Son niños. Yo también. La frase escapó antes de que pudiera suavizarla. Mi tía me miró fijamente entonces. Realmente me miró, como si alguna mujer mayor hubiera mirado brevemente a través de mis ojos de 17 años. Tal vez una lo había hecho. Se dejó caer en la silla a mi lado y no dijo nada durante mucho tiempo. La primera versión pública del desastre apareció online antes de que dejáramos el complejo. Alguien publicó un vídeo tembloroso de los estudiantes de la UAM fuera de la puerta 1 llorando bajo la pancarta, mientras una voz gritaba: «No nos dejan entrar». En cuestión de minutos, los padres llenaron los comentarios de furia. ¿Cómo se podía negar la entrada a una clase entera? ¿Por qué la Junta de Exámenes había cambiado las rutas? ¿Quién era el responsable? Los partidarios de Laura se movieron rápido. Cuentas anónimas afirmaron que una estudiante de un entorno desfavorecido con beca había entrado en pánico y había dejado el autobús, causando confusión. Otros dijeron que la estudiante estrella había estado tratando de proteger a todos. Una publicación incluía una foto recortada de mí alejándome del cisne azul, tomada a través de la ventanilla del autobús por alguien que debió pensar que mi espalda parecía culpable. En mi primera vida, esa imagen me habría acabado. Esta vez se volvió útil porque la marca de tiempo brillaba en la esquina. 7:18 a.m. La puerta 1 todavía estaba abierta. Observé cómo los comentarios se retorcían alrededor de ella mientras estaba sentada en el coche silencioso de mi tía. ¿Deberías decir algo?, preguntó, con los ojos fijos en el tráfico. No, pero te están culpando. Deja que publiquen marcas de tiempo. Ella me miró. Suenas muy tranquila. Miré el móvil en mi regazo. A los amigos de Laura
llamándome egoísta por salvarme a mí misma. Y pensé en el incendio del almacén, el humo, el monitor, la forma en que mis pulmones habían fallado mientras el mundo todavía la creía a ella. No estoy tranquila, dije. Simplemente no estoy interrumpiendo las pruebas. Mi tía no lo entendió, pero dejó de decirme que me defendiera. Eso fue suficiente. Al anochecer, la historia había superado a la UAM. Las noticias locales lo llamaron el fiasco del examen del autobús 17. La universidad emitió un comunicado expresando su preocupación por los estudiantes afectados y prometiendo plena cooperación. La Junta de Exámenes emitió un comunicado más frío. Los candidatos son responsables de cumplir con las instrucciones de admisión oficiales. Los presuntos documentos de ruta no autorizados están bajo revisión. La familia de Laura no publicó nada, lo que significaba que tenían miedo. Me senté a la mesa de la cocina con fideos instantáneos ablandándose frente a mí y vi la primera grieta abrirse. Un padre subió un escaneo completo de la actualización falsa que Laura había repartido, exigiendo saber por qué a la jefa de fila se le había dado autoridad para distribuirla. En 15 minutos, un ex candidato respondió con una comparación lado a lado, mostrando que el dominio del código QR era incorrecto. Luego, un empleado de tránsito publicó imprudente y bellamente que no se había emitido ningún cambio de ruta para el autobús 17 y que cualquier código que empezara por HX9 provenía de un sistema de pruebas interno. Bruno borró sus redes sociales a las 8:03 p.m. La mejor amiga de Laura borró 3 vídeos a las 8:11, pero no antes de que alguien los guardara. Dani, que se había burlado de mí por preocuparme por la puerta 1 en mi primera vida, hizo un directo a las 8:24 con los ojos hinchados y dijo: «Seguimos a Laura porque dijo que lo confirmó con su primo». Sofía se bajó porque leyó el resguardo. Pensé que estaba siendo rara. Ella tenía razón. No disfruté viéndolo llorar. Eso me sorprendió. Había imaginado la venganza como dulzura, espesa y dorada. En cambio, era un alivio amargo. Como una medicina que funcionaba haciéndote sentir náuseas primero, Dani había ayudado a arruinarme una vez. Pero en esta vida, solo era un chico asustado, descubriendo que la obediencia tiene un coste. Laura había pasado años enseñando a la gente que la duda era desleal. Ahora, estaban aprendiendo la tarifa de matrícula. A las 6:30 de la mañana siguiente, la UAM convocó a todos los candidatos del autobús 17 y a sus familias al auditorio. Mi tía me dijo que no fuera. «Hiciste tu examen», dijo, empacando su bolsa de trabajo con fuerza innecesaria. «No les debes una actuación». Por una vez, estaba tratando de protegerme en lugar de la reputación de la familia. Se lo agradecí y fui de todos modos. No porque debiera consuelo a nadie, sino porque las ausencias son narradas por los enemigos. El auditorio estaba lleno de uniformes, padres, susurros y el olor húmedo del pánico disfrazado de café. Los estudiantes se giraron cuando entré. Algunos parecían avergonzados, otros parecían enfadados. Algunos me miraban como si hubiera salido de una habitación cerrada llevando la única llave. Laura estaba sentada en la primera fila entre sus padres, cara pálida, pelo suelto, sin lazo. Sin el lazo, parecía menos una chica dorada y más una persona a la que se le había acabado la iluminación. El señor Sáenz estaba en el escenario junto a la directora y 2 representantes de la Junta de Exámenes. Solo eso cambió el aire. La Junta no enviaba representantes para consolar a las escuelas. Los enviaban para controlar los hechos. La señora Calderón era una de ellos. Me vio cerca de la parte trasera y no dio ninguna señal de reconocimiento, lo cual respeté. La directora comenzó con pesar, preocupación y comunidad. 3 palabras que los administradores usan cuando esperan que los verbos permanezcan ocultos. Luego la señora Calderón tomó el micrófono. Esta reunión es informativa, no es una audiencia de apelación. La Autoridad Nacional de Exámenes ha completado la verificación preliminar de la irregularidad de ruta y documento que involucra al autobús 17 de la UAM. La sala se tensó. Laura bajó los ojos. Su madre le apretó la mano. Me quedé detrás de la última fila
y escuché el sonido de una historia perdiendo su disfraz. La señora Calderón explicó los hechos en el lenguaje despiadado de los registros. Los resguardos de admisión oficiales dirigían a los candidatos a la puerta 1. Ningún boletín redirigió a los candidatos de la UAM al anexo oeste. Ningún jefe de fila, profesor, conductor, padre o empleado de tránsito tenía autoridad para modificar los requisitos de registro de los candidatos. El autobús 17 no se presentó en la puerta 1 durante la ventana de confirmación de identidad. 40 y 1 candidatos asignados no pasaron la verificación inicial y, por lo tanto, no pudieron realizar el examen. 2 estudiantes asignados fueron marcados por separado porque completaron la verificación a través de la puerta 1. Una de ellas era yo. La otra era una chica que había viajado de forma independiente después de perder el autobús por completo. Un padre gritó que los niños no deberían ser castigados por los fracasos de los adultos. La señora Calderón dejó pasar el grito. Luego dijo que se podían presentar apelaciones. Pero la autoridad no podía crear asistencia donde no se produjo la verificación de identidad. Fue brutal. También era la regla exacta que todos habían ignorado. Luego vino el giro. La autoridad está investigando por separado la creación y distribución de un documento de instrucción de ruta no autorizado, dijo. La evidencia preliminar indica que el documento se produjo utilizando un formato de tránsito no público y se distribuyó a bordo del autobús 17 antes de la salida de la UAM. Las cabezas se giraron hacia Laura tan rápido que la sala pareció inclinarse. Su padre se puso de pie. Mi hija estaba ayudando al personal. Confió en la información que se le proporcionó. La señora Calderón lo miró con vacío profesional. Ese asunto será revisado. En la actualidad, el expediente de candidata de la señorita Laura Valdés está suspendido a la espera de una investigación por mala conducta. La palabra suspendido aterrizó más fuerte que fallado. El fracaso podía ser trágico. La suspensión tenía huellas dactilares. Laura no lloró inmediatamente. Así fue como supe que estaba realmente asustada. Sus lágrimas públicas venían cuando necesitaba testigos, pero el miedo real la secaba. Se sentó congelada, labios entreabiertos. Mientras el auditorio estallaba a su alrededor, los estudiantes que la habían seguido empezaron a gritar preguntas. Dijiste que estaba confirmado. Nos dijiste que Sofía era paranoica. Tenías los papeles antes de que subiéramos. Tu primo los envió. La madre de Laura la rodeó con un brazo y estalló. Estaba tratando de ayudaros. Niños desagradecidos. Eso lo empeoró todo. Un chico llamado Teo se puso de pie tan rápido que su silla se estrelló hacia atrás. Mi beca dependía de ayer, dijo, con la voz quebrada. Ella nos dijo que no leyéramos el resguardo porque estaba desactualizado. La señora Calderón levantó una mano. Pero la sala se había convertido en 5 años de mis pesadillas vueltas hacia afuera. En mi primera vida, esa ira me había señalado a mí. Ahora oscilaba hacia la chica que había entrenado a todos para externalizar su juicio hacia ella. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, sentí el calor peligroso de una multitud y di un paso más hacia el pasillo en caso de que alguien intentara convertir la ira en violencia. La venganza tiene fronteras. Quería a Laura expuesta, no aplastada bajo el caos que le permitiría reclamar victimismo y escapar a través de la simpatía. La señora Calderón también entendió eso. Terminó la reunión. Indicó a las familias que presentaran declaraciones individualmente y advirtió que el acoso pondría en peligro las apelaciones. Mientras la gente se levantaba, Laura finalmente me miró. Sus ojos estaban húmedos ahora, pero no suaves. ¿Lo sabías?, articuló. No respondí. Por supuesto que lo sabía. El conocimiento era lo único que mi primera vida me había dado que nadie podía robar. Me encontró fuera del auditorio cerca de la vitrina de trofeos, porque chicas como Laura siempre pueden encontrar a la persona a la que necesitan culpar. El pasillo estaba lo suficientemente concurrido para testigos y lo suficientemente tranquilo para cuchillos. Sus padres estaban discutiendo con la directora a puerta cerrada. Mi tía no había venido. Por un momento,
Solo éramos nosotras reflejadas en el cristal, rodeadas de trofeos grabados con nombres que nadie recordaba. «¿Por qué te bajaste?», preguntó Laura. Su voz estaba despojada de miel. El autobús iba por el camino equivocado. Podrías habérselo dicho a todos. El resguardo de admisión se lo dijo a todos. «No hagas eso». Se acercó más, sin su lazo, con su mañana perfecta arruinada. Parecía más joven de lo que esperaba. «No actúes como si fueras inocente. Sabías que algo estaba mal y nos dejaste». Pensé en mi primera vida, de estar de pie en una sala de audiencias, mientras ella se secaba las lágrimas de las mejillas y decía que había hecho todo lo posible por llamarme. Pensé en el humo en mis pulmones y su voz en el monitor del archivo. Mis manos permanecieron quietas. Sabía que las instrucciones oficiales decían «Puerta 1». «No», susurró. «Sabías que yo seguiría la actualización». Ahí estaba, lo más parecido a una confesión que podía dar. No que ella la creó, no que mintió, sino que esperaba que el mundo se organizara en torno a su mentira. Incliné la cabeza. «¿Lo hiciste?». Su cara cambió. «¿Qué?». «Seguir la actualización». Un rubor subió por su garganta. «Todo el mundo lo hizo. Tú no eres todo el mundo, Laura. Tú sostenías la carpeta. Por un segundo, vi el odio sin decoración». Luego, sonaron pasos al final del pasillo, y ella se reconstruyó a sí misma. Sus hombros se curvaron hacia adentro. Sus ojos se llenaron. «Confié en alguien», dijo más alto para los profesores que se acercaban. «Cometí un error, y Sofía me está tratando como a una criminal. Estaba bellamente hecho. En otra vida, habría funcionado. Esta vez, la señorita Bell se detuvo a nuestro lado y miró no a las lágrimas de Laura, sino a la cámara de seguridad sobre la vitrina de trofeos. «Ambas deberíais iros a casa», dijo. Su voz tembló. No más conversaciones de pasillo. La investigación se desarrolló durante 10 días. Cada día, le quitaba a Laura algo que una vez había usado para dominar la sala. El lunes, Transimat confirmó que Bruno accedió a una plantilla de ruta interna a las 11:40 y 3 p.m., la noche anterior al examen, y exportó un documento que coincidía con la actualización falsa. El martes, la Junta de Exámenes descubrió que el clon del QR fue creado desde una dirección de correo electrónico vinculada a la antigua cuenta del club de debate de Laura, la que ella pensaba que había borrado después de graduarse de la secundaria. El miércoles, la oficina de TI de la UAM recuperó registros de impresora que mostraban 38 copias impresas desde la sala del Consejo Estudiantil a las 6:02 a.m. de la mañana del examen. El jueves, 2 estudiantes presentaron vídeos de Laura, diciéndoles que no se preocuparan por la puerta 1, porque a Sofía le gustaba exagerar las reglas cuando estaba nerviosa. El viernes, Bruno dio una declaración afirmando que Laura le pidió un aviso de ruta de muestra como una broma y que no sabía que ella lo usaría. Para el sábado, el abogado de la familia de Laura había convertido la historia en presión, ambición y malentendido. Para el domingo, la comunidad escolar se dividió en facciones. Los que querían que la Junta de Exámenes concediera una repetición a todos los estudiantes afectados. Los que querían que Laura fuera expulsada. Los que querían que la universidad fuera demandada. Y los que querían que todos dejaran de publicar porque los reclutadores universitarios estaban mirando. Me mantuve al margen. Eso fue más difícil de lo que parece. Cada mentira en Internet rogaba ser corregida. Cada acusación arañaba la parte de mí que había muerto sin ser escuchada. Pero el recibo de la señora Calderón estaba en el cajón de mi escritorio, y mi resultado seguía pendiente de corrección normal. Había aprendido el coste de meterse en el barro con gente que quería llamarte sucia. El peor día no fue cuando Laura fue suspendida. Fue cuando Dani vino a mi edificio con una bolsa de papel de naranjas de tienda y una disculpa demasiado grande para sus manos. Mi tía casi le cerró la puerta en las narices porque le disgustaban los chicos en el umbral por principio. Pero él se inclinó tanto que ella se confundió y le dejó entrar. Se quedó de pie en nuestra estrecha cocina, mirando el papel pintado que se despegaba, y dijo: «Siento haberte llamado egoísta en Internet».
Me apoyé en la encimera. Brazos cruzados. Parecía agotado. Sin la multitud de la universidad a su alrededor, era solo un chico delgado con las uñas mordidas y un futuro pendiendo de un hilo. Lo borré, añadió. Pero sé que borrarlo no lo arregla. No lo hace. Se estremeció. Luego asintió. Podría haber suavizado la frase. No lo hice. ¿Por qué la creíste? Pregunté. La pregunta sonaba simple, pero llevaba 2 vidas dentro. Dani tragó saliva. Porque ella siempre sabía las cosas primero. Porque los profesores la escuchaban. Porque cuando te levantaste, parecía asustada. Y pensé que estabas haciendo las cosas más difíciles. Retorció la bolsa de papel. Y porque si tenías razón, entonces yo tenía que ser responsable de leer mi propio resguardo. No quería eso. Ay. Era más feo y más honesto de lo que la mayoría de los adultos lograban. Cogí una naranja de la bolsa. ¿Tu apelación? Probablemente denegada. Su voz se quebró, pero siguió de pie. Mis padres lo están intentando. La Junta dice que el fallo en verificar la identidad no se puede reparar. Me miró entonces. No te culpo. Le creí porque la frase le costó algo. Después de que se fue, mi tía dijo, «Pobre chico». Pelé la naranja lentamente. Sí. Ella me miró, esperando más. Había más. Pero no haría que nadie se sintiera mejor. Los pobres chicos todavía pueden tirar piedras. Las pobres chicas todavía pueden sangrar. Mi resultado llegó 3 semanas después, a las 5 p.m., porque a las juntas de exámenes les gusta liberar el destino en momentos en que las oficinas normales están cerradas. Estaba en la lavandería con mi tía, doblando sábanas bajo luces fluorescentes parpadeantes mientras un niño pequeño intentaba meterse en una secadora vacía. Mi móvil vibró una vez. Autoridad Nacional de Exámenes. Resultados disponibles. Por un momento Getbaguetá, que había gastado tanta energía en llegar al examen. Sobrevivir a la investigación. Rechazar la historia, que no me había permitido imaginar aprobar. Aprobar era demasiado tierno. La esperanza es peligrosa cuando ya la has enterrado una vez. Mi tía vio mi cara y me quitó la toalla mojada de las manos. Ábrelo. Inicié sesión. La página cargó lentamente, cada segundo estirándose como un alambre. Número de candidato 40.719. Asistencia verificada. Puntuación global 90 y 1.4. Clasificación. Distinción. Elegibilidad. Lista de entrevistas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Lo leí una vez. Luego, otra vez. El ruido de la lavandería se desvaneció hasta que solo oí mi propia respiración. Mi tía se cubrió la boca. Nunca había sido buena con los elogios. Pero sus ojos se llenaron de una manera que me hizo perdonar varias cosas pequeñas a la vez. Lo hiciste, susurró. Pensé en la vieja vida, donde mi nombre estaba bajo descalificada, donde sellaba archivos en un almacén, donde Laura hablaba de disciplina sobre mis cenizas. Apreté el móvil contra mi pecho. No, dije, no corrigiéndola exactamente. Finalmente pude hacerlo. Hay una diferencia entre ser salvada y que se te permita estar donde deberías haber estado todo el tiempo. Esa noche, mi tía compró tarta de la pastelería de descuento y escribió 90 y 1.4 en glaseado azul porque no sabía qué más poner. La comimos en platos de papel en la mesa de la cocina. Estaba demasiado dulce. Me encantó de todos modos. La audiencia final de Laura tuvo lugar un mes después del examen en el mismo auditorio donde una vez había recibido la medalla de excelencia de la UAM. Los estudiantes no estaban obligados a asistir, pero la mitad del último año vino porque las consecuencias son magnéticas. Me senté cerca del medio, no oculta, no en primera fila. Laura entró con sus padres y su abogado. Llevaba una blusa blanca en lugar del uniforme, como si la suavidad pudiera contrainterrogar a las pruebas. Parecía más delgada. Por un segundo tonto, recordé la versión de ella de la infancia, antes de que las clasificaciones y las becas convirtieran cada amistad en una escalera. Teníamos 9 años, cuando compartió por primera vez caramelos de melocotón conmigo detrás de la biblioteca. Me dijo que mis dibujos eran buenos.
Le dije que su letra parecía música. Tal vez esa chica había existido. Tal vez había sido un disfraz demasiado temprano para que yo lo reconociera. Al panel disciplinario no le importó. Leyeron los hallazgos. Creación de documentos no autorizados. Distribución de instrucciones de examen falsas. Mal uso de plantilla de tránsito. Engañar a compañeros y personal. Conducta perjudicial para la integridad del candidato. El abogado de Laura argumentó que ella creía que la ruta podría ser real porque Bruno tenía acceso a los sistemas de tránsito. El panel preguntó por qué imprimió y distribuyó el documento bajo un encabezado de estilo escolar sin la aprobación del personal. Argumentó Pánico. Preguntaron por qué desalentó a los candidatos a seguir sus resguardos de admisión. Argumentó Malentendido. Preguntaron por qué afirmó repetidamente la confirmación de la Junta cuando no existía contacto con la Junta. Se quedó sin palabras más suaves. Laura finalmente habló. Quería que llegáramos juntos, dijo. Lágrimas deslizándose por sus mejillas. Pensé que si yo lo manejaba, todos confiarían en mí. Nunca quise que nadie perdiera el examen. El auditorio estaba en silencio. No porque la gente la creyera, sino porque cada persona allí conocía el horror de querer creer una mentira que haría que su pérdida fuera menos estúpida. El panel la expulsó de la UAM, invalidó su candidatura, remitió el asunto al registro de mala conducta de la Autoridad Nacional de Exámenes y le prohibió volver a solicitar la selectividad durante 5 años. Su madre sollozó. Su padre miró al suelo. Laura se giró en su asiento y me encontró con la precisión de una hoja arrojada. Después de la audiencia, esperaba que gritara. En cambio, esperó junto a la salida lateral, donde la luz del sol caía a través de vidrieras y pintaba su blusa blanca en colores rotos. ¿Estás contenta?, preguntó. La pregunta era casi aburrida por lo predecible que era. Los villanos la hacen cuando quieren que el castigo parezca crueldad en lugar de consecuencia. Me detuve a unos metros. Los estudiantes se ralentizaron a nuestro alrededor, hambrientos de una escena final. Me negué a alimentarles mucho. No, su boca se torció. Mentirosa. Contenta es lo que sentí cuando llegó mi resultado. Sus ojos destellaron. ¿Crees que eres mejor que yo porque leíste una línea diminuta en un papel? No. Creo que estoy aquí porque la leí. Se acercó más. Su voz bajó. Podrías haberlos salvado. Podrías no haberles mentido. La frase aterrizó entre nosotras limpiamente, sin discurso. Su cara se arrugó por medio segundo, no en tristeza, sino en la rabia de alguien a quien se le niega la última salida. Te odiarán a ti también, susurró. Cuando las apelaciones fallen, necesitarán a alguien. Siempre lo hacen. En mi primera vida, eso me habría asustado porque necesitaba que la clase me creyera. Esta vez, tenía algo mejor que la creencia. Tenía registros, tenía mi puntuación, tenía el recuerdo de lo que sucedió cuando cambié la verdad por la aceptación. Tal vez, dije, pero no podrán hacerme daño. Me alejé antes de que pudiera responder. No fue dramático. Mis zapatos chirriaron ligeramente en el suelo pulido. Alguien tosió. Fuera, un camión de reparto bloqueaba la mitad de la entrada. La vida real rara vez respeta la venganza con una buena puesta en escena. La clase me odió. Luego me perdonó. Luego me resintió. Luego me olvidó en oleadas desiguales. Las apelaciones fueron en su mayoría denegadas. Aunque la Junta de Exámenes ofreció una sesión especial 3 meses después para los estudiantes que pudieran probar que no habían manejado ni respaldado la actualización falsa. Solo 12 calificaron. Dani fue uno de ellos, porque sus vídeos ayudaron a establecer la línea de tiempo, y porque había preguntado por la puerta uno antes de que le dijeran que se sentara. Teo no lo fue. Había compartido la actualización falsa de Laura en otro chat de grupo con un subtítulo: Confiad en esta. La señorita Bell renunció al final del trimestre. El señor Sáenz fue degradado a administración curricular, lo que sonaba a castigo solo para las personas que conocen las escuelas. Bruno perdió su trabajo de tránsito y ganó una advertencia penal por acceso no autorizado al sistema. La UAM
Reemplazó a los jefes de fila estudiantiles con oficiales de ruta adultos para todos los exámenes externos. Luego, se felicitó a sí misma por reformar una vulnerabilidad que los estudiantes habían expuesto sufriéndola. Mi nombre se movió por la universidad de manera diferente después de eso. Algunos susurraban que era fría, otros decían que era inteligente. Unos pocos estudiantes más jóvenes me pedían que revisara sus resguardos de admisión antes de las competiciones. Siempre lo hacía. No porque quisiera discípulos, sino porque ningún joven de 17 años debería tener que aprender burocracia perdiendo un año de vida. Laura desapareció de nuestras redes por un tiempo. Luego, meses después, surgió una foto de ella en un centro de tutoría privado en otra ciudad. Pelo cortado corto, sonrisa más pequeña. Lazo de melocotón desaparecido. No sentí nada tan limpio como el triunfo. Sentí distancia. A veces esa es la forma final de la victoria, no querer mirar más. La consecuencia más extraña del autobús 17 fue que la gente empezó a traerme papeles. No regalos, no disculpas exactamente, sino papeles. Resguardos de admisión, formularios de apelación, registros de tránsito, capturas de pantalla, correos electrónicos impresos. Cualquier cosa, con un encabezado oficial y una fecha límite oculta en la esquina. Los mismos compañeros de clase que una vez pusieron los ojos en blanco cuando leí las instrucciones 2 veces ahora, esperaban fuera de la biblioteca con carpetas apretadas contra sus pechos. ¿Puedes revisar esto antes de que lo envíe?, preguntó Ana, sosteniendo un paquete de apelación de beca. ¿Esto significa días hábiles o días naturales?, preguntó Teo. Aunque apenas podía mirarme después de enterarse de que su propia publicación ayudó a hundir su apelación. Dani envió fotos de cada página y su aprobación de sesión especial hasta que le dije que la junta probablemente no necesitaba saber que desayunó. Al principio lo odiaba. Su confianza se sentía como un abrigo arrojado sobre una herida y llamado calor. Quería decir, creísteis a Laura porque hizo que la certeza fuera bonita. Y ahora queréis que yo haga que la precaución sea útil. Pero luego me vi a mí misma en ellos. No la versión muerta, sino la más joven, la chica que pensaba que los documentos estaban escritos para que los adultos los interpretaran y los estudiantes los obedecieran. Las instituciones aman el lenguaje poco claro porque permite que la responsabilidad se deslice cuesta abajo. Laura había explotado eso. Pero ella no lo había inventado. Así que revisé papeles. Le enseñé a Dani a comparar nombres de dominio antes de escanear códigos QR. Le dije a Ana que solicitara confirmación por escrito en lugar de confiar en una llamada telefónica. Rodeé la frase «debe recibirse antes de» en la apelación de Teo y dije «eso significa en su bandeja de entrada antes de las 5, no enviado antes de medianoche». Asintió como si le hubiera dado medicina. Nada de esto nos hizo amigos. La amistad no se construye solo a partir del desastre, pero lentamente el pasillo cambió. La gente dejó de susurrar cuando pasaba. A algunos todavía les disgustaba, especialmente aquellos cuyas apelaciones fallaron y necesitaban que mi supervivencia significara egoísmo, porque la alternativa era admitir que habían entregado su juicio por conveniencia. Les dejé. Hay paz en permitir que la gente se equivoque cuando el registro ya no depende de corregirlos. La sesión especial ocurrió a finales de otoño en una mañana tan ventosa que los árboles fuera de la UAM se sacudían como si estuvieran tratando de dejar el campus también. 12 estudiantes subieron a 2 furgonetas pequeñas esta vez, cada una con un oficial de ruta adulto sosteniendo una lista de verificación laminada, y un profesor, cuyo único trabajo era no decir nada, a menos que la lista de verificación se lo indicara. No necesitaba estar allí, pero Dani me preguntó si podía estar en la puerta este antes de la salida. No porque necesite que me salves, dijo rápidamente, con las mejillas rojas. Solo porque quiero subir al vehículo correcto, después de verte no subir al equivocado. Fue una frase incómoda y de alguna manera lo suficientemente honesta para conmoverme. Llegué a las 6.
45 con café y un vaso de papel. Y vi cómo se alineaban bajo los mismos pilares de piedra donde la pancarta una vez nos había dicho que hiciéramos sentir orgullosa a la universidad. Sin pancarta esta vez. Sin discursos. Solo un oficial de ruta leyendo cada paso en voz alta. Y haciendo que los estudiantes repitieran el destino. Puerta 1, confirmación de identidad primero. Traslado en lanzadera solo después de la verificación. Sin actualizaciones distribuidas por estudiantes. Sin cambios de ruta sin código, de autoridad de examen y confirmación del personal. Dani me miró una vez antes de subir a la furgoneta. Le di un asentimiento. Ni cálido, ni frío. Cuando las puertas se cerraron, cada estudiante dentro sostenía su propio resguardo de admisión en lugar de mirar hacia un jefe de fila. Esa vista hizo algo complicado en mi pecho. Laura había querido una clase que la siguiera, porque seguir se sentía más seguro que pensar. Lo que salió de la puerta este, esa mañana no fue heroico, solo más tranquilo y más cuidadoso. Las furgonetas giraron hacia la puerta 1. Los 12 hicieron el examen. 9 aprobaron. Dani puntuó justo por debajo de la distinción y me envió un mensaje que decía: «Solo tú tenías razón sobre la redacción de la pregunta. Gracias. No respondí durante 3 horas porque no sabía cómo. Luego escribí: te lo ganaste esta vez». Él envió un emoji de pulgar hacia arriba. Ridículo y manchado de lágrimas a su manera. Laura intentó una actuación final en invierno. Porque las personas que viven de la atención rara vez desaparecen sin comprobar si el escenario realmente se ha ido. El vídeo apareció un domingo por la noche desde una cuenta recién creada sin apellido adjunto. Pero todos conocían su voz. Estaba sentada con un suéter gris suave contra una pared blanca y hablaba sobre presión, perfección, y cómo las chicas de alto rendimiento son castigadas más duramente por los errores, porque la sociedad quiere verlas caer. No mencionó el documento falso, no mencionó a Bruno, no mencionó la puerta 1, anexo oeste, códigos QR, registros de impresora, o 41 candidatos perdidos. Dijo: confié en la información equivocada. Y, en lugar de preguntar cómo una universidad permitió que los estudiantes se hicieran responsables de la logística, la gente eligió destruirme. Los comentarios florecieron instantáneamente. Extraños la llamaron valiente. Extraños la llamaron víctima. Los extraños aman un arco de redención cuando no han pagado por el daño. Mi móvil se llenó de mensajes de compañeros de clase, preguntando si lo había visto, si respondería, si finalmente contaría la historia real. Mi pulgar se cernió sobre el teclado más tiempo del que quiero admitir. Había tanto que podía decir. Tenía capturas de pantalla, tenía los hallazgos de la Junta, tenía la primera vida también, aunque ningún tribunal admitiría fantasmas. Mi vieja hambre despertó. La necesidad de clavar la mentira antes de que le crecieran piernas. Entonces mi tía, que había estado viendo la televisión a mi lado, miró mi móvil y dijo: ¿responder ayudará a tu entrevista? Parpadeé. ¿Qué? Esa de la universidad. ¿Discutir online ayudará? Era una pregunta tan simple que atravesó todo. No, no ayudaría. Alimentaría una máquina que disfrutaba viendo a chicas destrozarse entre sí más de lo que le importaban los registros. Así que no respondí. En su lugar, reenvié el vídeo a la señora Calderón con una frase: la declaración pública parece contradecir los hallazgos disciplinarios. Envío en caso de ser relevante para el expediente de registro en curso. 3 días después, el vídeo desapareció. Una semana después de eso, el centro de tutoría de Laura la eliminó de su página de personal. No porque yo la humillara públicamente, sino porque la memoria oficial se movía más silenciosamente que la indignación y duraba más. Mi tía y yo cambiamos de maneras pequeñas e inconvenientes después de eso. Todavía se quejaba cuando dejaba las luces encendidas. Todavía compraba el arroz más barato y fingía que lo prefería. Todavía creía que el descanso era algo que otras familias podían permitirse. Pero dejó de medir mi valía por los pocos problemas que causaba.
Una noche, mientras yo estaba rellenando formularios de preparación para entrevistas en la mesa de la cocina, colocó un tazón de fruta cortada junto a mi codo y dijo: «Cuando tu madre murió, la gente me dijo que las chicas inteligentes se vuelven arrogantes si nadie les recuerda que sean agradecidas». Levanté la vista lentamente. Mi madre era un tema que mi tía manejaba como vidrio envuelto en periódico. Rara vez, con cuidado, y solo cuando se veía forzada. Pensé que si te mantenía humilde, la vida no te castigaría tan duro. Se rió una vez amargamente. La vida te castigó de todos modos. No sabía qué decir. A través de 2 vidas, había almacenado tanta ira hacia ella que el perdón se sentía como mover muebles en una habitación en la que ya sabía navegar a ciegas. «Me abofeteaste», dije, «porque alguna verdad no debería ser enterrada solo porque una persona ofrece fruta». Su cara se arrugó. En esta vida, su mano nunca me había golpeado fuera de la puerta 1, pero algo en mi voz debió llevar el moretón de otra línea de tiempo. Susurró: «Sé que he sido dura. No la disculpa que mi yo muerto merecía. No exactamente, pero más cerca de lo que la mujer que yo conocía podía alcanzar normalmente». Empujé los formularios de entrevista a un lado y tomé un trozo de manzana. «No necesito humilde», dije. «Necesito que alguien me crea antes de que la evidencia sea conveniente». Ella asintió. A la mañana siguiente, cuando una vecina preguntó si yo había sido la chica de ese escándalo del autobús, mi tía dijo lo suficientemente alto para que la escalera lo oyera. Ella fue la chica que leyó las instrucciones. No era poesía, era suficiente. La entrevista del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales tuvo lugar en un edificio de cristal con vistas al río. Llevaba una chaqueta prestada. Llevaba mis documentos en una carpeta con esquinas reforzadas. Y llegué 40 minutos antes en tren, sin autobuses, sin jefes de fila, sin la carpeta de nadie más. El panel de entrevistas preguntó sobre la toma de decisiones éticas, resiliencia, y un momento en que había actuado de forma independiente bajo presión. Casi me reí en esa última. Pero respondí con cuidado. En la mañana de la selectividad, mi grupo asignado recibió instrucciones que entraban en conflicto con el documento de admisión oficial. Elegí seguir el documento oficial, aunque eso significaba separarme del grupo. Una panelista con ojos amables preguntó: «¿Tomarías la misma decisión de nuevo?» La vieja versión de mí habría dicho que sí demasiado rápido, ansiosa por parecer decidida. La mujer en la que me había convertido a través de 2 vidas tomó aliento. «Sí», dije, «pero también querría que el sistema estuviera construido de modo que un estudiante leyendo cuidadosamente no sea lo único que se interponga entre una clase entera y el desastre». La panelista sonrió. Esa respuesta, más que mi puntuación, me hizo entrar. Mi carta de aceptación llegó un martes lluvioso. Mi tía la enmarcó torcidamente en el pasillo y fingió no llorar. Me quedé de pie debajo esa noche, después de que ella se fuera a la cama, tocando el cristal, pensando en todas las versiones de mí que nunca llegaron a esta pared. La chica que se quedó en el autobús, la chica que suplicó en la puerta 1, la chica en el almacén, la chica bajo el humo. Todas estaban calladas ahora, no desaparecidas, solo calladas. Antes de la carta de aceptación, hubo un último documento que casi no leí porque llegó dentro de la alegría. El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales envió un paquete de oferta preliminar, con formularios de vivienda, formularios médicos, declaraciones de beca y una pequeña página titulada «Conflicto de intereses y divulgación de hallazgos adversos». En otro estado de ánimo, otra vida. Podría haberlo ojeado porque ya había ganado el premio principal. En cambio, preparé té. Me senté bajo el marco torcido del pasillo y leí cada frase. A mitad de la segunda página, encontré una cláusula que requería que los solicitantes revelaran su participación en cualquier irregularidad de examen, incluso si estaban absueltos. Si el asunto había recibido atención pública, mi estómago se enfrió. El viejo miedo regresó con su voz familiar. «Escóndelo. Explícalo solo si te preguntan.
No des a las personas poderosas una razón para dudar de ti. Así era como Laura había vivido, tratando la verdad como una sustancia para liberar solo cuando era rentable. Imprimí el recibo de la Junta. Adjunté la carta de verificación de la señora Calderón. Escribí una breve explicación del autobús 17 y lo envié antes de medianoche. Durante 2 días, lamenté mi honestidad tanto que podía saborear el metal. Al tercer día, una oficial de admisiones llamó. «Gracias por la divulgación», dijo. «Nos ayuda a confirmar que no hay ningún hallazgo adverso en su contra. Su manejo del asunto es consistente con el juicio señalado por su panel de entrevistas». Me senté en el suelo del baño después de colgar, porque mis rodillas habían dejado de participar en mi cuerpo, sin castigo, sin trampa, sin adulto, convirtiendo mi precaución en culpa. A veces la regla que temes es solo una puerta que se abre cuando traes la llave correcta. Esa lección debería haberse sentido obvia. Para mí, se sintió como aprender un nuevo idioma a los 17 años y 5 años muerta. El día que vacié mi taquilla de la UAM, encontré un caramelo de melocotón en el estante superior. Por un momento, el aire cambió. Tenía 9 años, otra vez detrás de la biblioteca con Laura, presionando un caramelo en mi palma, diciendo: «No parezcas tan asustada todo el tiempo, Sofía. La gente es más amable cuando sonríes primero». Casi lo tiré sin tocarlo. Entonces noté la nota doblada debajo. Solo una línea en la letra perfecta de Laura. Solo ganaste porque te acordaste. La miré fijamente hasta que el pasillo se vació. En cierto modo, tenía razón. Había recordado el camino detrás de El Cisne Azul, la hora de la puerta, la ruta falsa, el olor de su perfume, la forma exacta del desastre. La memoria había sido mi ventaja injusta, pero ella también se había acordado. Recordaba lo fácil que los profesores confiaban en ella, lo rápido que los estudiantes dudaban de mí, cómo las instituciones preferían historias ordenadas, e intentó usar la misma maquinaria de nuevo. La diferencia no era la memoria. La diferencia era lo que hacíamos con ella. Doblé la nota. La coloqué dentro del bolsillo trasero de mi carpeta y dejé el caramelo en la taquilla para los limpiadores. Ya no necesitaba comer dulzura de su mano. La graduación llegó con música terrible, padres acalorados y discursos sobre comunidad que evitaron cuidadosamente decir autobús 17. Crucé el escenario con aplausos educados y un silbido muy fuerte de mi tía que hizo que 3 filas se dieran la vuelta. La directora me estrechó la mano durante medio segundo demasiado tiempo. «Has demostrado una perseverancia notable», dijo. Sonreí porque había cámaras presentes. «He demostrado una retención de documentos notable», respondí en voz baja. Su mano se contrajo. Fue lo más cerca que estuve de la venganza ese día. Fuera bajo los plátanos, Dani, Ana, Teo, Elisa y algunos otros me encontraron para una fotografía. Teo no había aprobado la sesión especial porque no se le había permitido tomarla, pero se había inscrito en un programa regional y parecía menos roto que antes. «Para que conste», dijo Elisa, arreglándonos con la mandonería de alguien nacido para gestionar fotos de grupo. «No vamos a llamar a esto la foto de los supervivientes del autobús 17. «Absolutamente no», dijo Ana. «Eso suena a un documental para el que nadie dio su consentimiento». Dani me miró. «¿Cómo deberíamos llamarla?» Miré los autobuses alineados más allá de la puerta, a sus ventanas oscuras y motores pacientes, y sentí el viejo gancho tirar una vez, luego soltar. «Llamad la gente que ahora lee la página 2», dije. Se rieron, y por primera vez el sonido no se sintió como una multitud de la que necesitaba escapar. Tomamos la foto. Mi sonrisa en ella es pequeña, pero real. Guardé el recibo de El Cisne Azul también, o más bien uno nuevo como él, porque el original se había quedado aplastado bajo el zapato de otra persona en otra versión del mundo. En mi última tarde antes de irme a la universidad, tomé el tren a la estación de servicio. Compré agua de limón y sal que no quería, y me quedé de pie junto a la bomba de aire mirando el hueco en la valla. Los contenedores de reparto habían sido movidos. El cartel de hielo roto había desaparecido,
El camino todavía esperaba detrás de ellos, estrecho y ordinario. Deslicé el recibo en mi cartera detrás de mi carnet de estudiante, no como un trofeo, como un recordatorio de que las salidas rara vez se anuncian con dignidad. A veces son huecos feos detrás de contenedores de basura. A veces huelen a diésel. A veces solo las consigues porque un conductor quiere café. Lo importante es cruzar la puerta antes de que se cierre. Años después, la gente todavía contaría la historia mal. Porque la gente prefiere moralejas afiladas sobre verdades complicadas. Algunos dijeron que abandoné a mi clase y triunfé sola. Algunos dijeron que expuse a una estudiante estrella corrupta. Algunos dijeron que el autobús 17 demostró que la confianza ciega es peligrosa. Algunos dijeron que demostró que las reglas importan. Ninguno de ellos tenía toda la razón. La verdad era más pequeña y más pesada. Me bajé del autobús porque la puerta se abrió. Caminé porque el papel me dijo a dónde ir. Me quedé callada porque ya había aprendido lo que sucedía cuando se ofrecían advertencias a personas comprometidas con malinterpretarlas. Y cuando toda la clase siguió a la estudiante estrella y perdió el examen, no fue porque yo los maldijera, los engañara o quisiera que se arruinaran. Fue porque Laura Valdés construyó su trono a partir de juicio prestado. Y esa mañana, por primera vez, me negué a sentarme debajo de él. Mi vida no se transformó de una vez. Todavía tenía facturas. Todavía tenía pesadillas. Todavía odiaba el olor a diésel y a perfume de melocotón. Pero a veces, cuando una puerta de tranvía se abría o un autobús siseaba en el bordillo, recordaba el clic silencioso de mi zapato tocando el pavimento en el cisne azul. El pequeño sonido que nadie notó. El sonido de una chica saliendo del final de otra persona. Ese fue el momento en que mi segunda vida realmente comenzó. No cuando me desperté. No cuando Laura cayó. No cuando llegó la puntuación. Comenzó cuando elegí la verdad oficial sobre la multitud cómoda. Caminé por el hueco detrás de los contenedores y dejé que el autobús equivocado se fuera sin mí.